Los villanos de MLP han sido una parte importante dentro de la serie, y es uno de los apartados que le dieron popularidad a la franquicia de las burras de colores, en la cual nos han mostrado múltiples villanos, siendo algunos bastante recordados y queridos, ya sea por su carisma o por otras razones, y otros que simplemente dejaron mucho que desear. Y dentro de esto último dicho, existe un villano, que tenía un potencial de ser un gran villano, o al menos uno destacable, pero fue tan desaprovechado y decepcionante, que al igual que cierto villano de la película, fue olvidado, y es, el Pombi de las sombras. Villano del final de la séptima temporada, y considerado por algunos, como uno de los peores villanos, y hasta llamado un vende humo por otros. Y en el día de hoy, me gustaría hablar un poco sobre este villano, y los problemas que tengo con él, y como ya es costumbre, este vídeo será en base a mi opinión personal, y no busco ofender a las personas que si les llegó a gustar este personaje. Así que con esto dicho, comencemos. Para arrancar, me gustaría hacer un pequeño resumen del personaje, para así, refrescar un poco la memoria. El Pombi de las sombras, es un personaje, que originalmente fue mencionado brevemente en la cuarta temporada, como una mera historia de fantasmas, y no fue hasta la séptima temporada, que se muestra que era alguien real, la cual se trataba de una personalidad malvada de Stygian, un unicornio común y corriente, que después de haber sido dejado de lado por los pilares, se llenó de envidia y venganza, transformándose así, en el Pombi de las sombras, lo cual provocó que los pilares, lo sellaran junto con ellos en el limbo durante más de 1000 años, para que después, tras un hechizo, los ponis legendarios, y el Pombi de las sombras, fuesen liberados, y este último termine siendo derrotado, desterrado en el limbo nuevamente, no sin antes, sacar a Stygian de su interior. Este sería un breve resumen de este personaje. Muy bien, ahora con todo eso dicho, llegó la hora de hablar de los problemas que tengo, que aunque puede que tal vez no sea algo nuevo para alguno de ustedes, nunca viene mal mencionar los problemas que tiene este villano, así que vamos allá. Comenzaremos con algo que puede ser debatible, y es que en la serie, se nos cuenta que el motivo del por qué Stygian se volvió el Pombi de las sombras, fue debido a que los pilares, al ver que este, había tomado los objetos de estos 6 ponis, estos decidieron expulsar al unicornio, provocando que Stygian se llene de envidia, ya que este se sentía excluido de los pilares, y aquella expulsión, fue la gota que derramó el vaso. A ver, sé que con esto que voy a decir, no muchos estarán de acuerdo, pero me gustaría comentarlo. Y es que, a pesar de que en la serie, nos quieren hacer creer, que Stygian es realmente una víctima por haber sido dejado de lado, la verdad es que para mí, no es el caso, o al menos no del todo, ya que el error que este cometió, fue el haber tomado los objetos de los pilares sin pedirles permiso primero. O sea, Stygian en vez de ir con ellos, y pedirles prestado sus objetos, y explicarle lo que quería hacer, o incluso haber hablado sobre su descontento desde antes, o sea, su deseo de unirse a ellos, y volverse un pilar, este simplemente agarró los objetos sin decirles nada a los pilares, y hacer lo que quería hacer a escondidas de ellos, provocando posteriormente su expulsión. Sin embargo, los pilares, tampoco actuaron del todo bien, ya que si bien, estos tenían el derecho de estar enojados o decepcionados porque tomaron sus objetos, pudieron al menos darle el chance, de aunque sea, dejar que Stygian se explicara, y dijera lo que éste quería lograr, pero estos no le dejaron hablar, y simplemente lo mandaron a la verga sin que Stygian pudiera aunque sea decirle una palabra, y fue ya durante la conversación con Twilight y Stygian en donde estos, se dan cuenta que todo lo que sucedió, era un malentendido, y que debieron de darle la oportunidad de aunque sea, dejarse explicar lo que quería hacer. Por lo que aquí, ambos bandos estuvieron mal en mi opinión, y me es difícil elegir, cuál de los dos bandos estuvo peor, por lo que ya dependerá de ti. Otra cosa de la que me gustaría hablar, y que me da bastante lástima, y es que el poder de este villano no fue bien aprovechado o ya de paso, resultó ser alguien poco poderoso. Ya que durante la batalla final, o más bien escena final, porque esto más que parecer una batalla, es más bien conversación simulator, y solo bastó con sacar a Stygian del interior del Pombi de las sombras, para ser derrotado por completo, y sin mucha dificultad. Vaya, y yo que pensaba que con ver esta escena, en donde el Pombi de las sombras, a pesar de estar debilitado, aún así estuvo a punto de ganarle a Twilight, de no ser porque Starlight logra ayudarla a tiempo, y esto me dejó la impresión de que este sería una pequeña muestra de su poder, y que más adelante daría lo mejor de él, pero me equivoqué, porque este tipo simplemente fue derrotado de una forma vergonzosa, por lo que el Pombi de las sombras, o fue nerfeado a última hora, o en ese preciso momento, Twilight no estaba en sus mejores días.
Que sí, que ya sé que las main y los pilares usaban los elementos de la armonía, pero es que vamos, aunque sea pudo dar algo de batalla, aunque sea un poco no. Además, hubiera estado genial, que incluso Stygian ya liberado de la oscuridad, el Pombi de las sombras, fuese capaz de liberarse del vórtice por su cuenta y atacar, o al menos intentarlo. Puede que tal vez no tenga mucho sentido, pero admito que no sería una mala idea, o incluso que todo ese tiempo de conversación que se lanza el Pombi de las sombras, hubiese sido usado mejor en destruir el escudo rápidamente, y que comenzara a atacar a diestra y siniestra, mientras las Mensix y los pilares esquivan los ataques, dándole más dificultad. Pero bueno, tal vez solo sea yo, pensando en eso demasiado, y que al final, este tipo solo resultó ser otro villano más del montón, sin alguna escena o momento memorable. Y como último punto, ya para ir terminando, ya que la verdad, no hay mucho de qué hablar con respecto a este personaje, y es su participación en la serie, refiriéndome a Stygian y no al Pombi de las sombras en sí. Y es que después de que este es liberado de la oscuridad, el personaje pasó por completo al olvido, sin ninguna aparición o participación importante. O sea, todo lo que sucedió con respecto a él, fue olvidado por completo, y nos limitan a decir que solo escribió un libro, y eso es todo, haciéndolo un personaje completamente olvidable, y que tenía el potencial de ser al menos un personaje recurrente, o incluso, hasta tener una trama propia junto con las Main Six, o que por lo menos, tuviese un trato parecido a los pilares como mínimo, y honestamente da hasta pena, ver que ni siquiera pudo destacar como el Pony de las sombras, y ni tampoco así, siendo un personaje totalmente olvidable, y que no te culpo, de que si antes de ver este vídeo, ni te acordabas de él, ya que este, no tiene nada destacable que ofrecer, pero me imagino que en los fanfics, le va mejor, supongo. Y si tuviera que elegir entre el Rey Tormenta o este, para el título de el peor villano de MLP, pues se me sería difícil, ya que ambos me decepcionaron a más no poder, y cada quien puede decidir si el Pombi de las sombras es peor, o al menos estar a la par con el güey que le gusta los días de tormenta, pero tú serás quien tenga la última palabra. ¿Quieren saber algo curioso? Y es que, cuando hice el vídeo de los 3 peores villanos de MLP, había puesto al Rey Tormenta como el peor villano, y en ese tiempo, me había olvidado por completo de la existencia del Pombi de las sombras, literalmente, y fue ya tiempo después cuando me acordé de él, y que merecía estar en ese vídeo. Como me olvidé de él, pero no del Rey Tormenta. Pues ni idea, si te soy sincero XD, pero en fin. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Es una gran pena, que un personaje que tenía potencial como este, fuese desaprovechado como no tienes ni idea, provocando que muchos, se olvidaran de él, y que incluso algunos, podrían catalogarlo como el peor villano de My Little Pony, o al menos rivalizarlo con el Rey Tormenta, por el título del peor villano, como ya mencioné con anterioridad. Les recuerdo que este vídeo, está basado única y enteramente en mi opinión personal, y no busco ofender a las personas que les gusta este personaje. Y dime, ¿qué opinas de este villano? ¿Cómo lo arreglarías? ¿O crees que está bien tal y como está? Te estaré leyendo, no olvides darle like, suscribirte a este canal y nos vemos en la próxima, chao.